¿Cómo ven el ejercicio? Se ve muy completo. Ajá. No está tan complicado. Realmente, bueno, depende ahí que nos estén pidiendo. Nos piden tres condiciones en el ejercicio. Bueno, en el inciso A, el circuito mínimo. O sea, hay que hacer la reducción de todos los elementos, es decir, una fuente, un capacitor y un resistor. Es lo que tenemos que tener al final. Luego, en el inciso B, la diferencia potencial, pero para un tiempo igual a tau. Luego en C, la energía almacenada en el capacitor 2, pero para cuando el tiempo tiende a infinito. Y luego la diferencia de potencial BBC. ¿Cuál es la BBC? En las resistencias para un tiempo igual a 3 tau. Y en el B es BAB en los capacitores, el voltaje en los capacitores. Eso está directo de fórmula. Ok, pues vamos a empezar. No sé si quieran que coloquemos primero las ecuaciones que vamos a usar, que usaríamos aquí. Sí, no, Estaría bien, no es por favor. necesario. Vamos a ponerlas aquí a un ladito. ¿Cómo son nuestras expresiones? A ver si alguien se acuerda. Que nos diga cuáles son las expresiones. Vamos a ver para la diferencia de potencial. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial en función del tiempo? Era la resistencia por la intensidad por No, tiempo. para un circuito RC. O sea, en función del tiempo. Perdón, no sé si me lo estabas diciendo bien y yo ya te corté aquí la inspiración. ¿Cómo era? Bueno, yo le dije resistencia por intensidad por tiempo, pero No, no, no no, me no, acuerdo. no. La que ya desarrollamos donde tengo que tener tau. La FEN menos la resistencia por intensidad. No. A ver, chequen las notas. Según yo ya puse el documento ahí. No, es E por, no sé si va entre R o qué, y luego se multiplica por 1 menos E a la quién. ¿Es parecida de la carga? Sí, son todas como que sí se parecen un poco. Ah, no encuentro la que dice de voltaje. Tengo aquí la de carga, pero... Bueno, si lo revisan en las notas, no en el ejercicio, porque en las notas ya están en Classroom. Ok, a ver, Ajá, a ver, ahí chéquenle. Para el voltaje, ¿verdad? En función del tiempo. Ay, ¿qué creen que? Según yo ahorita estaba lo de RC y no sé si lo borré. Según yo sí está. ¿Qué crees que me parece que lo acabo de borrar? Ay, creo que ya lo encontré, el que dice usted. Es lo de la FEM por 1 menos E Aguanta, a aguanta, la... aguántame tantito, espérame un Ah, segundo. ok, ok. Sí, sí, sí. Es que perdí esperen, porque perdí todo el tema 3, o sea, no sé qué hice. No. Me voy a reiniciar en el Classroom porque, pues no, nada más por darle clic, no creo, o no sé si está como raro mi Wi-Fi, ¿Cuál dice que eliminó? el de RC, No, aquí está el circuito RC. ¿sí? Y yo Aguanta, lo puedo ver. denme un segundo. Está en la sección de tema 3, circuitos eléctricos. ¿Saben qué? Que me sacó de la sesión. O sea, el Google me sacó de mi sesión y entonces ya no dejé de ver todo. Sí, ya lo vi, que sí está. Pero dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué susto! Me sacó de la sesión. A ver, entonces, sí, ¿cómo era la expresión? Es la FEM Ujú. por Ah, 1 menos E y la E a la menos T entre RC. gracias, que ya también la habían puesto en el chat. Que esta RC es tau. Ujú. Ahora, ¿cómo calculo Bueno, es que no sé si con esta va a ser suficiente. ¿Cuál es para calcular la corriente, cómo era? En función del tiempo igual. Esta sí era E entre R, ¿no?
Sí, E entre R por E a la menos T sobre tau C. ¿Así? Mm, Falta tau. Ajá, yo creo que sí, sí, ¿no? Porque es tau C, que Sí, sería RC. Ujú. RC. Ujú, ok, gracias. Entonces, vamos a ver. Pues ya con eso vamos a empezar a ver si nos hace falta alguna otra. Recuerden que siempre vamos aparte a manejar la ecuación de Ohm, siempre la vamos a utilizar si la necesitamos, ¿sí? Esa se sigue cumpliendo. Ok, igual si estamos hablando de capacitores, pues sería esta, ¿no? Estas dos para el circuito, pues igual las vamos a utilizar en algún momento. Ok, entonces vamos primero al inciso A. ¿Cómo hago la reducción de mi circuito? Capacitores y capacitores, resistencias y FEMS. Ajá. Vamos a empezar por las fuentes. Ahí las fuentes, si notan, fíjense, la FEM 1 es de 12 volts y las FEM 2 y 3 suman precisamente 12 volts. Entonces, ¿qué voltaje voy a tener yo entre estos dos puntos? Entre este punto y este punto, ¿qué voltaje voy a tener? Porque es una malla ahí. Ujú. A ver, ¿cuál sería? 12. 12. No sé si todo el mundo lo ve o no. En los puntos que están entre el que contiene a ¿Dónde, E1, E2 y E3. ajá, ¿dónde están las Ah, ok. fuentes? Sí, sí. ¿Cuál sería mi FEM? La equivalente. Porque podría ser engañoso, ¿eh? Pero, porque a lo mejor podrían pensar, ah, pues sumo los voltajes, pero no. Porque si vemos aquí, si yo pongo aquí marcas de polaridad, a lo mejor ahí se nota más claro. Por ejemplo, esta es positiva, esta es positiva, esta es positiva. Entonces, al hacer una malla, aquí este voltaje de la FEM 1 menos este me da 0. Ujú. Entonces, ¿cuál es la FEM equivalente? Dejarla como FEM simplemente, pues es 12 volts. ¿Sí? Sí, Ahora, vamos con los capacitores y resistores. Primero, C1 y C2, ¿cómo están? paralelo. En paralelo. Entonces hay que hacer ese equivalente. Primero, C1, 2 se suman, son 90 microfarads. Y luego el equivalente, pues es C1, 2 por C3. Y son del mismo valor, Sería la mitad entonces, ¿no? la mitad. Ujú, ahí está. Ahí está el equivalente de capacitancias. Ahora de resistencias, tengo R1 y R2, están en paralelo. Están en kilo ohms, 6 y 4. ¿Cuánto les da este? 2.4. Kilo ohms. Y luego esa quedaría en serie con R3, ¿cierto? Sí, Entonces la resistencia equivalente es igual. R3 es de 1 kilo ohm. Ujú. Ya tenemos aquí nuestro equivalente. Y entonces, bueno, ya el circuito, si lo dibujamos como tal, ¿cómo quedaría? Pues sería una fuente. Yo voy a poner completo, bueno, igual pongo ahorita el interruptor.
Perdón, profesora, pero ¿esos los de los interruptores nos ayudan cuando queremos calcular el voltaje? ¿El interruptor? No, el Ajá. interruptor simplemente te indica si pasa la corriente o no. O sea, si el circuito está conectado a la fuente o no. Ok, ok. No, no tiene otra función. Gracias. Creo que sí, las líneas. Y vamos a dejarlo así como está, entre los puntos. Esto es C. Y la F. Entonces ahí está nuestro circuito ya reducido. Vamos a, entonces ahora a obtener para el inciso B la diferencia potencial. Para un tiempo igual a tau. Bueno, pues utilizamos la expresión, esta primera que anotamos, que es para la diferencia potencial en el capacitor, porque es la que me están pidiendo en AB, que es justo donde yo tengo el capacitor, ¿sí? Entonces sería entre tau, que para este caso el tiempo y tau son iguales. Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Por qué tau es igual que el tiempo? Es condición del inciso. Ok, ok, sí. Gracias. ¿Cuánto les da? Siete punto 5854. Sí, me salió lo mismo. Ok, este es el voltaje. Ahora, creo que en otra nos piden el voltaje. Ah, no. La energía almacenada. Ah, no, espera, sí, la energía almacenada. Es que como son condiciones distintas, nos van a dar otros voltajes. Ok. La energía almacenada en C2 para un tiempo cuando tiende a infinito. ¿Se acuerdan? A ver, bueno, aquí analicen en qué momento o qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito en mi circuito RC. Y ahorita ya vuelvo, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa con cuando el tiempo tiende a infinito? El voltaje es igual a la FEM y la corriente es igual a cero. Ajá. Pero aquí vamos a ver, vamos a considerar, porque, bueno, para este caso necesitaría yo la carga y la diferencia potencial para, no, con la carga y la diferencia potencial, con la carga. Con la capacitancia y la diferencia potencial yo calculo la energía almacenada, ¿cierto? Entonces, sí, de hecho, cuando el tiempo es igual a 5 tau, ya el voltaje en el capacitor sería ¿cuánto? El máximo, que es la FEM. Pero atención, estamos hablando del capacitor. Eso pasa en el capacitor considerando que es 1, pero nos piden en 2. Entonces aquí vamos a calcular la carga, considerando que la FEM, a esa sí nos va a hacer falta. ¿Cómo era la ecuación de la carga? Era parecida, era C, ¿no? C pues, por todo lo que es el voltaje. Así la sacamos directo, ¿no? ¿Sí lo verifican? Precisamente. Directo, ¿no? Así. Ok, entonces vamos a calcular para que sería, necesito la carga. ¿Por qué no puedo aplicar directo que para 5 tau yo ya tengo el voltaje máximo aquí? Pues si nos pidieran para el capacitor equivalente estaría de volada, pero nos piden para C2. Entonces yo necesito la carga, o sea, necesito llegar al voltaje y carga para este capacitor, ¿sí? ¿Sí todo el mundo ve? Sí, Ok. Entonces, primero vamos a ver qué nos conviene calcular aquí. Pues yo creo que la carga, ¿no? podría ser, ¿no? Porque tenemos Creo que el la voltaje carga. y la capacitancia. Ah, bueno. Tendría que ser la carga para tau, para el tiempo igual a infinito. ¿Cómo me quedaría esto? Esto se vuelve, este término, no sé, ¿sería cero? Infinito entre algo, infinito, ¿no? ¿E a la infinito o a la menos infinito? Sea, E a la menos infinito es cero. Ajá. Sí, no, tal vez. No tengo idea. ¿Mm? ¿Me siguen? Ah, creo que sí, creo que sí, creo que ya la Ok. entendí. Sí, 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 ya recordé. E a la menos infinito es cero, ¿ok? Sí, para que no se... O sea, yo les pregunté primero, pero ahorita es afirmación. Sí, es cero. Espérenme, que aquí cuando le doy deshacer, me sube la pizarra. Bueno, la página. Aguanta. O sea, aquí es el equivalente, ¿ok? La FEM y luego 1 menos E a la menos infinito. Pues ya ni para qué le pongo el otro, pero bueno, vamos a ponerle entre ¿qué? Entre RC, ¿no? Sí, Pero pues ni al caso, esto es cero. Y entonces, ¿qué me queda? Ah, pues la capacitancia equivalente por la FEM. Y la FEM, pues es 12, ¿no? Entonces, la equivalente, ¿cuánto me había dado? 45. 45 por 10 a la menos 6 por 12. ¿Cuánto me da esto? sesenta por 10 a la menos 6. Ah, no, perdón, espere. No, no creo. 540. Ah, ok. A la menos 6. Sí,
Gracias, microcoulombs. Sí, sí, como que no. Ahí está, ok. Fíjense, entonces si vamos al circuito, pues C3 está en serie con C12. Ajá. Entonces, como hemos comentado para otros casos, pues la carga va a ser igual a la carga de 3, igual a la carga de 1, 2. ¿Sí? Entonces, yo tengo, si tengo la carga y tengo la capacidad, bueno, tengo la carga, ¿qué puedo calcular? El voltaje, ¿no? El Sí, voltaje 1, Sí. 2, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la carga 1, 2 entre la capacitancia 1, 2. La capacitancia 1, 2, ¿de cuánto era? 90. Aquí cuando están al mismo exponente, pues nada más dividimos 540 entre 90. ¿Y cuánto me da? 6 volts. 6 volts. Ok, ya tengo el voltaje 1, 2. Pues ya con eso, ¿no? Porque como 1 y 2 están en paralelo, ¿qué pasa? El voltaje es el mismo. Ujú. Y entonces, pues listo. Ya no, ya tengo el voltaje de 1. Ahora, a mí lo que me piden es la energía. La energía en 2, si es en 2, ¿verdad? En 2 es igual a qué? Entonces, C2, ¿cuánto era? De 60. ¿Cuánto me da? Me dio 1.08 por 10 a la menos 3. igual me dio eso. Millijoules. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no. No, profesora, todo bien. Pues como que está fácil este ejercicio, ¿no? Se veía más apantallador, yo creo. Bueno, hay unos más, ¿eh? Algunos de colegiado. Creo que el primero que hicimos estaba también como más elementos, no me acuerdo. Ok, luego para el inciso D, la diferencia potencial en los resistores. Pero cuando el tiempo es igual a 3 tau. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues yo me iría por... bueno, hay dos, miren. Podemos calcular el voltaje del capacitor y el voltaje de la FEM menos el voltaje de los capacitores, pues va a ser igual al voltaje de las resistencias. O la otra, calculamos la corriente, como es la misma para resistencia y capacitancia, pues esta la multiplicamos por R y tenemos el voltaje, ¿no? Son las dos opciones. O se puede usar una... no, pues sí. Estoy viendo si hay una más reducida. Por ejemplo, esta. Si trabajamos con la de la corriente.
Esta de la corriente, fíjense. Es como para hacer una abreviación. Si yo tomo la de la corriente para B, ¿cómo calculo B? Pues el voltaje es R por I, ¿cierto? Sí, no, tal vez, quién sabe. Sí. Si yo multiplico R por I por T, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar R, pero este me quedó ahí muy amontonado. Me va a quedar R por la FEM entre R por E a la menos T entre tau, ¿cierto? Sí. Y esta se eliminan. Ah, bueno, aquí le debería de poner, ok, esto es en función del tiempo. Y entonces B de T sería igual a ¿qué? Entre tau directamente. Lo voy a hacer abajo para que. O sea, es lo mismo, pero en un solo paso. O si quiero lo hacemos desglosado para que no se me pierdan. Sería el voltaje de T es igual a ¿qué? A la FEM. La de la corriente. Bueno, por E a la menos T entre tau. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar la ecuación de Ohm. Porque lo que quiero es para la, no, para la resistencia. Esperen, para la resistencia le voy a quitar en por el tiempo. Y entonces esto me queda y me va a dar directo para la resistencia. Vale. Y entonces es 12 entre la resistencia equivalente, ¿cuánto me dio? 3.4. Aquí acuérdense nada más que es por 3.4 por 10 a la, no, bueno, 3.400, porque es a la kilo ohms. Voy a poner directo. Maestra, pero ahí no entre las resistencias se cancelan y solo Ah, quedaría sí, la perdón. G. Sí, tienes razón, ya estaba aquí yo. Sí, directo. Ahí está. Gracias. ¿Cuánto me da? Ahora, esta ya la podríamos dejar como para, si yo quiero para la resistencia, ya puedo dejar esta directa dentro de mis ecuaciones. ¿Sí? El otro camino es obtener primero esta y luego a 12 restarle este y obtenemos el voltaje de la resistencia. ¿Cuánto nos da el voltaje? A mí me dio 0.5974. Hay muy poquito, ¿no? ¿Cero qué? 0.5974. Sí, es muy poco. Todo, pues, es que para ese tiempo se queda casi todo en él. Y es BC, ¿no? Sí. BC. ¿Preguntas? Yo, profesora, como que se me cortaba un poquito en la explicación de la resolución de ahorita, no sé si lo podría como que recapitular. Sí, aguántame. No se sustituye en la primera ecuación T por 3. Está bien.
En la primera, es que me están preguntando en el chat, aguántame un segundito. Se sustituye en la primera ecuación t por menos 3 tau y ya nos daría el resultado. Ok, ¿te refieres a esta, a esta? ¿A esta de aquí? Sí, profesora. No, porque este voltaje es del capacitor. Y me piden el de la resistencia. Ujú. Estas Sí, profesora. expresiones son para el capacitor. Entonces, si tú sustituyes en esta primera, no vas a obtener el valor, el voltaje de las resistencias, sino el del capacitor. Este voltaje, V a V. Y nos piden este. Entonces, puedes hacer eso. Obtienes este y a 12 le restas este y obtienes este. Es tu ecuación de Mayo. ¿Sí? Ok, ahí volviendo a esta solución. Bueno, yo tengo aquí la expresión para calcular el voltaje y la corriente en el capacitor. ¿Sí? Sí. Es que aquí me salté. Ah, no, sí está aquí. El voltaje en la resistencia, yo lo puedo calcular así, ¿no? R por I. Ujú. Sí. Y entonces lo que hago es, pues en donde tengo I, voy a sustituir con esta. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor aquí vale la pena poner que la corriente en el capacitor es igual, no, creo que mejor lo voy a escribir con texto. La corriente en el capacitor, ay, no sé, esto se entenderá, a ver si se entiende. En el capacitor es igual a la corriente en el resistor. Sí. Que eso está cuando vimos, llegamos a las expresiones de RC. Entonces, como son iguales, yo aquí en esta de la ecuación de Ohm voy a sustituir por la corriente del capacitor, que es esta. ¿Sí? Sí. Y pues ya, directamente nos da Ok. este resultado. Ujú. Gracias. Así de nada. ¿Algo más? ¿No? Ok. Pues estaba como simple el ejercicio, ¿verdad? No estaba tan complicado. A ver si encontramos otro, o ya uno a lo mejor de otro colegiado. Mientras, no sé si tengan alguna pregunta. No, maestra. Ok. Luego, fíjense que no en todos los exámenes preguntan RC. O sea, a veces no preguntan RC. Sí, a veces nada más preguntan algún circuito resistivo. Pero pues luego depende de quién diseña el ejercicio. ¿Todo el mundo ya entregó la tarea? Sí. Sí. Sí, Gracias. Estaba yo aquí sí. viendo si ya se entregó.
No, miren, es que nos ponen puros circuitos resistivos. Ah, me decían que cómo les fue con la tarea, ¿bien? O sea, ya están para hacer el examen ahorita. Pues es que ya con el planteamiento que hizo usted ya fue más sencillo porque ya no fue como de pensar cómo plantearlo, ¿no? Ajá. Entonces sí, a lo mejor el planteamiento nos cuesta un poquito, pero ya dejando eso, pues ya a lo mejor ya podemos. Denme un segundo, porque es que voy a ver uno que tengo a lo mejor en formulario para hacerlo ahorita. Que no nos han dicho nada del colegiado. Bueno, se supone que sí es colegiado, porque de hecho ya ven que hasta nos cambiaron la fecha. Voy, chicos, estoy buscando el examen de colegiado 2. No tengo. Y es que ya veo puros, todo lo veo igual, oigan, ya no distingo. Ni materias, ya, todo igual. Qué horror. Que según yo tenía un examen y ahora no lo encuentro. Porque me encontré un circuito muy bonito, pero pues, ¿qué le hacemos? Bueno, están todos los datos, ¿eh? Voy a hacer este ejercicio. Además que creo que lo voy a tener que hacer en otra hoja porque ay, no lo vi desde antes. Bueno, ay, van a quedar ahí unos datos que no, ¿verdad? Perdón, es que me iban a quedar unos datos que no íbamos a necesitar. Lo volví a hacer. Ay. Este es de un colegiado. No sé si es segundo o qué examen es. Y el circuito. Ujú. Entonces, vean, aquí tenemos, pues igual, son varios elementos y hay que, para poder trabajar el RC, recuerden que tenemos que reducir a un solo resistor. Profesora, Prof, disculpe, ¿ya está presentando el ejercicio? Según yo sí, ¿no? ¿No Ah, lo ven? estuvimos viendo el anterior. Ah, esperen. Yo bien feliz aquí presentando. A ver, ahí está. Ahora sí. Ya se ve. Gracias. Decía yo que tenemos que tener un solo elemento resistivo y un capacitivo. Un resistor y un capacitor. Ujú. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro circuito. Primero, pues hay que hacer la reducción, lo primerito. Entonces, pues va a ser
¿Cómo hacemos aquí la reducción? Pues la resistencia 1 y resistencia 2 están en paralelo, ¿no? Ujú. Entonces, R12 va a quedar como R1 y R2 son de... No son iguales. Bueno, vamos a hacerlos acá. ¿Cuánto les da? 2. 2 kiloohms, ajá, porque están en kiloohms. Luego, pues ya tengo ahí la reducción de R1 y R2. ¿Qué sigue? Bueno, ya que tenemos esa reducción, podemos ver que nos queda R3 y R4, que están ellas en serie. ¿Y R1 y R2? También está en serie, entonces ya Ajá. se puede jalar a los tres en serie. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Que quedan en serie? Sí, Voy a poner igual. Y pues vamos a ver C1 y C2. También están en serie. Están en serie, ajá. Ese ya lo voy a hacer la reducción directa. Ay, sí. Ya nomás no se deja la línea. Entonces queda así. Ah, y luego la fuente, ¿no? Ahorita vamos con la fuente. Las fuentes también se reducen, ¿no? Pero esas creo que también están en serie, ¿no? Están en serie. Ujú. Ujú, ok. Nada más aquí, nada más primero, ¿sí? Este es FEM1. Y esto vamos a poner C1, C equivalente, ¿no? Porque nada más son dos. Ahorita hacemos ese. Acá tenemos R equivalente, ¿sería qué? Pues R12 más R3 más R4. ¿Sí? La resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A 2 más 3 más 1. Y esto me da 6, ¿no? Sí. 6 kilos. Ahí está el equivalente. Ahora, la capacitancia, pues es 1, 2. Y esto es 6 y 12. ¿Cuánto nos da? Cuatro. Gracias. 4 microfarads. Ahora vamos con las fuentes. Las fuentes entre sí se suman o se restan los voltajes. ¿se restan? Se restan. Si hacen la malla, pues sí, ¿no? Se restan. Sí, sí, se resta. Menos y este es menos, ¿no? Menos con menos se restan. Entonces aquí pues nos conviene la FEM1 menos la FEM2 y esto me da 50 volts. ¿Sí? Y entonces mi circuito pues al final va a ser pues, una resistencia. La pueden poner donde quieran. Al fin pues van a quedar en serie. Quedaría mi circuito así. Bueno, yo ya omití ahí el interruptor, pero es equivalente y capacitancia equivalente. ¿Sí? Ahora, perdón, ¿me iban a preguntar algo? Sí, de que qué pasa si en vez de hacer E1 menos E2, bueno, FEM1 menos FEM2, hubiera sido al revés y hubiera quedado negativo. No te A puede eso. quedar negativo porque te va a quedar igual. Ya. Pero pues no tiene mucho sentido, ¿sí? Ah, no, pero por ejemplo, si nos piden, no sé, a lo mejor que partamos de E2. No, bueno, eso sí, ya, no, eso ya sería mucho ocio. No, tiene que ser un voltaje positivo. Ah, ok, perfecto. Sí, Sale. sí, Gracias. un voltaje positivo. Si tenemos otro caso similar, pues siempre nos conviene, a menos que nos digan así, cuál,
esta menos esta, pero pues no, a mí me conviene trabajar con valores positivos de fuentes. Ujú. Ok, gracias. Y bueno, Profesora. estábamos, sí, Yo no veo por qué la FEM1 se resta de la FEM2. aquí tú tienes, si ves en el circuito original, tienes aquí positivo. Y si tú te sigues así el caminito y llegas a este positivo, positivo con positivo, Se resta. y aquí tienes el negativo, este negativo, si te vienes para acá, se encuentra con este negativo, ¿cierto? Ah, sí, ya, gracias. ¿Mm? Ok, estábamos en... bueno, Jens, ¿qué me piden para el inciso A? La energía que se disipa en el resistor 1, La energía en R1, ok. ¿Qué necesito para eso? Yo creo que primero el voltaje de 1, ¿no? Bueno, tal vez me conviene, no sé, ¿qué me convendrá más? ¿Obtener corriente o voltaje? Tal vez voltaje, ¿no? El voltaje en el capacitor. Ah, igual como hicimos en el otro. El voltaje en el resistor, ¿cómo quedaría? Esta la acabamos de deducir. ¿Se acuerdan? ¿Cómo quedaba? al sustituirlo de lo que teníamos, ¿no? Ajá. Ya directo me queda esta. Pero nada más acuérdense que esta es para la resistencia equivalente. Ok. ¿Cierto? ¿Sí era esa? Sí, O pueden calcular, pues sí, es que sí, directa. Si ya la hicimos en el anterior, pues es más directo trabajarla así, porque la otra es calcular primero la corriente y luego obtener el voltaje en los resistores. Ujú. Ah, no, olvídenlo. No, no. Es que estoy considerando que este es para el equivalente, pero estoy pensando que R1 y R2 son equivalentes. No la puedo usar. Ush. No, me toca calcular la corriente a fuerza. Si no tuviera R3 y R4 sí podía hacer eso, pero no, no puedo, perdón. Entonces, inciso A, me emocioné aquí. Sería la de la corriente primero, porque tengo R3 y R4. Me olvidé que había más resistores. Para la corriente, ¿este es igual a qué? A esto, ¿no? Ah, no, sin el 1. Es E a la menos T entre tau, ¿no? Tomar eso como un sí. Y entonces sustituimos la FEM es de 50. La resistencia, bueno, aquí es el equivalente serían, ¿cuánto era el equivalente? 6. Por E a la menos, ¿cuánto era el tiempo? Para un tiempo igual a tau. A la menos 1. ¿Cuánto me da esto? me dio 3.0657. Dame un segundo, es que como que perdí Sí, mi lápiz. ¿Cuánto? 3.0657 por 10 a la menos 3. Ahí está mi corriente. Igual. Gracias. Ahora,
Ya con eso, yo ya tengo la corriente, que recuerden, la corriente es la misma para la resistencia equivalente y para la capacitancia. Maestra, ahí tengo una duda. No sería exponencial a la cero porque dice que en un tiempo igual a 0 segundos. A ver, lee bien. ¿Qué dice ahí? Ah, sí, perdón. Una disculpa, sí, ya vi. Aquí lo que nos dicen del tiempo igual a 0 es que son las condiciones iniciales, donde el capacitor, o sea, antes de conectar el capacitor. Sí, es engañoso, hay que leerle bien, porque, ajá, no, ya vieron, ahí nos dice, y además no nos ponen tau igual a tanto, sino que dice, determine para un tiempo igual a la constante. Por eso le puse ahí en verdecito. Ahí nos están dando la condición de que el tiempo para el que se va a calcular todo, no, pues imagínate si fuera a hacer, pues ya no hago nada, ¿no? No hay carga, no hay energía, no pasa nada. Sí, estaría bien, ¿no? Un ejercicio así, porque así sería de concepto. Pero bueno, aquí nos están diciendo que para un tiempo igual a tau, es lo que está subrayado en verde. Ujú. Ok. Entonces, ¿estaba en qué? Ya tengo la corriente. ¿Y ahora qué hago? Con la corriente. Estoy esperando. ¿Qué hago, chicos? Ya que tengo la corriente. ¿Qué puedo calcular? ¿Cómo obtengo el equivalente de las resistencias? O sea, la resistencia equivalente. Ajá, ¿cómo calculo la resistencia equivalente? ¿A partir de qué? ¿De qué elementos y cómo están esos elementos? Pues de las propias resistencias y de ver cómo están si en paralelo o serie. Ajá, pero el R equivalente para este caso, Ujú. ¿cómo la calculamos? ¿Con qué resistores? R1 y R2 están en serie con R3 y R4, ¿eso se refiere? Ajá, entonces están Ok. en serie, ¿qué es igual? La intensidad. La corriente. La Ajá. intensidad. Si acá no tenemos, cuando hablamos de resistores no hablamos de carga, sino de corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ah, no, perdón. La corriente de 1,2. Ok. Entonces, la corriente de 1,2 ya la tengo. ¿Qué puedo calcular con la corriente y la resistencia 1,2? El voltaje. El voltaje. Entonces, vamos a calcular el voltaje 1,2. Es R por I. R1,2 ¿de cuánto era? De 2. Pues este por 2, ¿no? ¿Cuánto me da? 6.1314. 6.1314. Ok, gracias. Ok. ¿Cómo Milivolt. calculamos? ¿Perdón? Ah, no, perdone, no, olvídelo. Ya en volts. Perdone. Ajá. ¿Cómo calculamos la energía?
con 1/2 por B por No, no. otra. Ah, Para ok, ok. resistores es B por I. Sí. Sería así. Puedo aquí hacer pues como trampa porque no tengo la corriente. Entonces, esta puede ser igual a ¿qué? A R por I no, espérenme, me falta. Pero eso sería la potencia, ¿no? Necesitaremos multiplicarla por el tiempo. Por un segundo. Nos dicen que para un segundo. Sí, me falta es que por un segundo. Me falta el tiempo. Entonces, por T. Eso sería R por I cuadrada por T, ¿cierto? Sí. Yo no tengo la corriente. Sí. O sea, me puedo ahorrar la corriente. ¿Cómo quedaría? Pues sustituyo desde aquí. Lo voy a hacer ahorita para que igual ya después, pues ya sí tienen la fórmula. O lo que podemos hacer es a partir de esto calcular la corriente en 1. Pero podemos usar esta, que la vamos a deducir y ya se queda. Sería pues B por I. Vamos a quitar esta porque, bueno, esta en realidad no la vamos a usar. Porque pues ya ven, porque pues es miércoles y quiero usar otra. Entonces sería B, pues el voltaje sí lo tengo. ¿Ah? ¿Sí lo tengo? Pues sí, porque B1 y B2 están en paralelo. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, pues el voltaje es el mismo, ¿no? Sí. Ok, ahí estamos. Hablando de resistencias, si estoy aquí, tal vez debo de especificar qué es esto. Entonces, pues el voltaje sí lo tengo. No tengo la corriente. ¿Qué hago? Pues sustituyo de la ecuación de Ohm. Para calcular la corriente, ¿cómo me queda? Pues B entre R por el tiempo. Y esto quedaría B al cuadrado entre R por T. ¿Sí? Y esta ya la podemos trabajar como una más de las expresiones. Si yo no tuviera el... Si no tuviéramos la intensidad, ¿no? La intensidad, sí, gracias. ¿Qué estoy calculando? La energía. Apenas es lo que quiero calcular en el inciso 1. La energía en R1. Sí, exacto. Entre R1 por T, donde T aquí es 1. Entonces, el voltaje, ¿qué es? 6.6 kiloohms por 1. ¿Cuánto me da? 6.2657 milijoules. ¿Preguntas? El tiempo viene como condición, ¿verdad? Sí, dice que para un segundo. ¿Alguna pregunta? Claro, podemos calcular ya con el voltaje de 1,2, calcular la corriente del 1 y luego usar la de RI por I al cuadrado por T. Pues llegamos a lo mismo. Profesor, Sí. esta energía, ¿cuál era la disipada o? Si estamos hablando del resistor, siempre va a ser energía disipada. Ah, ok. No dice aquí disipada, solo dice, sí dice energía disipada. Pero si es en el resistor, siempre es disipada. Ok, gracias. Ok, vamos al inciso B. La diferencia potencial entre A y D. ¿Qué tengo entre A y D? Qué gachos. ¿Ya vieron que tenemos entre A y D? O sea, el de A y B ya lo tengo. Dejen, voy a reducir esto para que se note. El de A y B ya lo tengo, es el voltaje 1,2. ¿Sí, chicos? Sí.
Me piden AD, esto es igual a B más BC más BD. Dicho de otra manera, B12. No, es que le tengo que poner resistor. Bueno, BR12, que este ya lo calculamos, más el voltaje del capacitor 1, más el voltaje del resistor 3. Es que a mí como que no me gustan las letras, prefiero las... Ok, ya tengo ahí. Ok. Pues como la corriente va a ser la misma, pues hay que calcular el voltaje de R3. Me voy a ir primero con el de R3. BR3 a qué es igual. Pues a R3, pues por la corriente de 3. Que esto es igual a ¿qué? Pues a 3000 por... ¿Cuánto les da? Me dio 9.1971. ¿Mil qué? 971. Gracias. Confirmo. Ok, está. Ahora, ¿cómo calculamos los de los capacitores? Nomás es uno, ¿verdad? ¿Cómo calculo el de BC1? Pues tengo la corriente. ¿Qué podría calcular? Pues podría calcular la carga, ¿no? Y ya con ese calculo el voltaje. Vamos a Sí, calcular la carga. La carga de 3. No, perdón, la carga total. Y la carga, como están en serie los capacitores, va a ser la misma. Entonces, Q de T es igual a ¿qué? A C por E, bueno, el equivalente. Por... ¿Cómo quedaba aquí? 1. Sí, ¿Para qué tiempo? Igual a tau. Entonces aquí nos queda la capacitancia equivalente es de 4 microfarads por la FEM. ¿De cuánto era la FEM? 50 por 1 menos C a la menos 1. ¿Cuánto me da esto? a mí me dio 1.2642 por 10 a la menos 4. Otra vez, por favor. 1.26. 1.2642 por 10 a la menos 4. a mí también me dio eso. O 126.42 microcoulombs. Ok, ya con la carga, ahora sí calculamos la diferencia potencial, va a ser igual a ¿qué? A la carga entre la capacitancia. ¿Sí? No, espérenme, estoy aquí ya. Primero, esta carga total va a ser igual a ¿quién?
¿Sí? Ahora sí. Sí. Voy a calcular el voltaje de 1. Entonces, el voltaje de 1, ese 1, es igual a ¿qué? Pues a la carga entre la capacitancia. Entonces, esto es igual a 6. ¿Cuánto me da? $21.07. Y entonces, pues ya simplemente sumamos. ¿Y cuánto me da eso? Me dio 36.3985. Ay, puse 2 puntos. Ahí está. ¿Sí? Sí, Sí. etcétera, por Sí. supuesto. Ok, preguntas del ejercicio. Por No el me momento, están. Por el momento no, ok. Pues vamos, por hoy vamos a dejar aquí la clase. Voy a dejar de grabar.